Bueno, un poco la migración interna de Venezuela en la ronda de los censos. Lo que quisimos expresar aquí, el grupo de trabajo de la Gerencia General de Estadística Demográfica, es un poco cómo ha sido el proceso de migración en el caso de Venezuela, ya que Venezuela, de ser un país agroexportador, se convirtió en un país netamente petrolero, ¿no? Y podemos dividir, o hemos dividido históricamente a Venezuela en dos grandes periodos. Desde el primer censo oficial, que fue en el año 1873, hasta el periodo de 1926, el cual Venezuela era un país de actividad agrícola con base económica en las exportaciones venezolanas, que se sustentan básicamente con el café, el cacao y el tabaco. Exportaciones muy grandes para la época, bastante numerosas, y el segundo periodo es un periodo minero con la aparición del petróleo, que va desde el 26 hasta el 2011, todos estos con fechas censales, al cual Venezuela se convierte en un país petrolero con base económica, rentismo y un proceso de urbanización gigantesco. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, desde el año 36 hasta el año 2001, cómo ha sido la población urbana y la población rural ha venido creciendo. Por supuesto que esto está ligado, estos procesos están ligados de crecimiento urbano a políticas gubernamentales que esta presentación viene acompañada de un documento en Word donde está mejor especificado la situación y un acompañamiento de una disminución en la parte rural. Como bien decía Jorge, tenemos una concepción de que la migración siempre es de lo urbano a lo rural, pero Venezuela ha tenido una tradición en cuanto a la pregunta del lugar de residencia actual, lugar de residencia a mitad de periodo y lugar de nacimiento o lugar de procedencia en el caso de los procesos migratorios, que podemos dividirlo, migración internacional, que están divididos en dos etapas: los procesos migratorios de Europa, los del Cono Sur y posteriormente los de la Comunidad Andina. En una primera aparición, Venezuela en el año 41 tenía unos estados que tenían una población urbana, básicamente Caracas siempre ha sido la hegemónica, con Aragua y Carabobo con el estado Zulia. Caracas por ser el centro de la capital de la República, y veamos cómo el resto de Venezuela básicamente se mantenía con población rural. Para el año 2001, en fecha del último censo de población, aunque el último fue el 2011, que lo terminamos en noviembre del año pasado, ya hablaré al momento, la población, los estados tienen un comportamiento diferente. Estos estados se han convertido en estados más industrializados, más urbanizados que estos estados, básicamente en la región centro-norte costera. Los cambios territoriales entre las diferentes ciudades. Desde el año 50, por ejemplo, el país, que contaba con una población de 5 millones de habitantes, 4 ciudades eran los que tenían la hegemonía. 4 ciudades contemplaban apenas el 1.200.000 habitantes, 1.300.000 habitantes, que ocupaban el 24% de la población. Ya para el año 2001, 32 ciudades con una población aproximada de 23 millones, la población ocupaba el 61%. Hoy en día, para el censo del 2012, se calcula una población sin omisión censal de 27 millones, 200.000 habitantes, a los cuales 9 estados, Venezuela tiene 24 estados, de esos 24, 9 estados superan el 1.000.000 de habitantes, entendiéndose, por ejemplo, el estado Aragua con 1.200.000 y el estado Zulia con 4 millones de habitantes. Esos 9 estados ocupan el 66% de la población y se consideran 9 estados completamente urbanos. Es decir, que Venezuela está por el orden del 90-93% de su población que viven en áreas urbanas. Es un número muy grande dentro de los países de América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación. Desde el año 36 hasta el año 2001 teníamos unos estados con una relación básicamente de producción
de pesca, agrícola y ganadera, y aquí están ubicados. Son estados lo que nosotros consideramos, estos estados son los estados andinos, los estados llaneros y 2 estados que están al borde del Mar Caribe, teniéndolo por aquí. Vemos cómo su evolución ha sido de procesos migratorios internos negativos. En un principio, después del año 50, han sido cada vez negativos, pero han tenido o tuvieron una recuperación en el año 2001. Ahorita, con los resultados básicos, esos estados están teniendo una recuperación un poco mayor. No está el 2011 por razones técnicas de que estamos terminando de hacer el consolidado de la base de datos. Del mismo periodo, 36 al 2001, tenemos estados que son básicamente petroleros, como Zulia, Barinas, Portuguesa, Monagas y por supuesto la capital de la República, Caracas, donde ha tenido siempre una actividad positiva, un proceso migratorio interno positivo. No así Distrito Capital, que ha venido disminuyendo a partir del 2000, del año 71, pero eso es debido a su espacio geográfico, el espacio físico. Caracas, para que no lo conocen, Caracas es un espacio, es un valle alargado, donde no tiene ya lugar de crecimiento. Hacia el norte está el Cerro del Ávila, que es Parque Nacional, desde el año 45, donde no se permiten las construcciones, y hacia el sur está la serranía del interior, que tampoco puede crecer. Aunado al crecimiento del metro de Caracas, que lo que ha hecho es más bien aliviar un poco la presión demográfica de unas zonas de edificaciones para tener zonas de esparcimiento mayor. Tenemos estados con una tendencia positiva constante, desde el año 36 hasta el año 2001, que son los 3 estados, Miranda, Carabobo y Aragua, Bolívar y Amazonas, y esto básicamente por un proceso de industrialización en los estados del norte, y en el estado Bolívar por el proceso de empresas básicas, diamante, oro, hierro, aluminio en su primera instancia, y se ha seguido manteniendo en esa situación. Es decir, que todavía han tenido, a pesar de que tuvieron un bajón en el 2001, en los datos que tenemos preliminares para el 2012, continúan en un proceso positivo. Y las entidades con saldos migratorios negativos desde el proceso inicial del año 36 son estados de puerto libre, como el estado de Porlamar o jocosamente nosotros Margarita, estados de agroindustriales, donde las actividades agroindustriales han perdido su peso. Estados tan importantes como Lara, Cojedes y Portuguesas, o el estado Anzoátegui, particularmente Anzoátegui, que era un estado ganadero y agrícola, perdió su importancia a la faja petrolífera del Orinoco, que es toda esta gran área que se encuentra de este lado. Y actividades con saldos migratorios negativos de migración interna, que siguen siendo los estados de agrícola, que siguen teniendo, a pesar de que en el 2001 tuvieron una leve recuperación, para el 2011 también están pasando una recuperación. Quiero hacer notar que en Venezuela, cuando hay una decisión de tipo político, por ejemplo, la creación de la zona de Paraguaná, que se encuentra en este lado de aquí, en esta península, o la creación de Margarita como zona franca, esas 2 áreas, ha habido un proceso de cambio significativo entre un censo y otro. ¿Por qué? Bueno, porque hay una actividad económica, hay un proceso migratorio interno sustancial. Con la creación de la zona también petrolera en el año 36 hasta el año 50, el estado Zulia también ha venido o fue creciendo sustancialmente. Y no hay que dejar de un lado todos los procesos migratorios internacionales que Venezuela ha tenido, tanto en los años 50, con los procesos migratorios de España, Portugal e Italia, que han sido sustanciales, con una política de migración. El problema de esa política de migración en aquella época era que no obligaba al migrante a quedarse en su espacio de llegada,
Simplemente el migrante llegaba a Venezuela y él mismo se reubicaba, o iba hacia la zona de los llanos, o iba hacia la zona andina, o se quedaba en la zona centro-norte costera. O la creación de unas zonas industriales como el Estado Bolívar, o ahora lo que se conoce como la faja petrolífera del Orinoco, todo este sector que ha tenido un proceso migratorio sustancial. Es decir, por ejemplo, la fabricación o la construcción de la represa El Guri, que lleva el 75% de la energía eléctrica al país, que es energía limpia. La construcción de una represa que a su vez conlleva a 4 represas aguas abajo, también ha tenido un proceso de migración interna porque se ha requerido una mano de obra básicamente de obreros especializados. Y eso ha movilizado población de los llanos por su cercanía de toda esta zona de aquí, ha tenido la migración hacia aquí. En lo referente al censo del 2001, pudiéramos decir que Venezuela también fue a dispositivos móviles de captura. La creación el software fue hecho muy orgullosamente, lo puedo decir, con personal venezolano, dando tumbos hacia adelante y hacia atrás, pero finalmente fue hecho con personal venezolano, contratado, que el INE ha tratado en la medida de los sueldos, como todos sabemos son bien bajos, los ha incentivado de alguna u otra forma para que se quede. Y quedó un grupo muy homogéneo, no tan sustancial por el censo, pero sí quedó un grupo muy homogéneo que va a continuar con los PDA para la próxima levantamiento de la encuesta de hogares por muestreo. Ya se están haciendo las pruebas piloto para que el segundo semestre de este año ya se comience la encuesta las encuestas a hogares se comiencen por PDA. Estamos hablando de 22.000 empadronadores que utilizó el censo en un periodo de 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, donde el momento censal fue el 30 de octubre. Y para nosotros fue bien novedoso porque los empadronadores, ¿cómo los supervisábamos? A pesar de que tenían unos supervisores, pero ¿cómo supervisábamos al supervisor? ¿Cómo sabíamos si ellos estaban haciendo su trabajo? Pues desde el INE Central nosotros podíamos monitorear. Cada día los empadronadores tenían que hacer la descarga de trabajo. Eso iba directamente a los centros de recolección y transmisión censal. Estos transmitían al INE Central y iba a un reposicionario de base de datos. Ahí nosotros podíamos monitorear la PDA 5031, que la tenía Jorge. Podíamos saber cuánto era lo que Jorge hacía diariamente, cuánto era lo que nosotros habíamos calculado por las experiencias de campo experimental, lo que podía hacer Jorge, o lo que podían hacer dependiendo de la zona geográfica, la cantidad de levantamiento de viviendas. Descubrimos, por ejemplo, que Jorge hacía, en vez de 15, que estaba calculado diariamente, Jorge hacía 150. Nosotros enseguida monitoreábamos, enviábamos una notificación y el gerente estadal se movilizaba a revisar en campo, no con el empadronador, qué sucedía ahí. Bueno, sucedía que Jorge se levantaba a las 6 de la mañana, estaba en una zona urbanizada, conocía a todos los de su urbanización y Jorge empadronaba hasta las 10 de la noche y por consiguiente podía hacer una carga real. Y desde Caracas podíamos monitorear, pues el jefe estadal también podía monitorear. Como eso monitoreamos, también monitoreamos a Zulma, que agarraba y simplemente ponía jefe, jefa y niño menor. Entonces no había ninguna actividad económica, aquí está sucediendo algo, ¿no? Se hacía 3 viviendas diarias, vamos a chequear qué sucedía ahí. Y bueno, al descubrir que al volver a hacer una reentrevista, descubríamos que Zulma no estaba haciendo su trabajo y bueno, y salía de la oficina. Se le echó a Zulma, me imagino. Sí, eso facilitó muchísimo el monitoreo de unos indicadores que ya estaban precalculados con registros administrativos y dependiendo de cómo ha sido el histórico en los diferentes censos, podíamos monitorear. ¿Que pudo haber pasado algo por encima? Por supuesto, pudo haber salido algo por encima, algún empadronador, pero tendría que saber mucho de demografía para poder hacer una falsedad en la información. Yo creo que costó muchísimo para hacerlo.
Actualmente ya se hicieron los datos básicos, se entregaron en febrero a nivel nacional. Ahorita ya se tiene fecha para entrega definitiva de los por entidad, municipio y parroquia en el mes de julio de este año. No así con la actividad económica. La actividad económica se va a hacer, como dijo Zulma, una codificación asistida. Se están haciendo ahorita las pruebas. Se agarraron 3 estados y hasta ahora las pruebas han ido bien. No hicimos la pregunta de movilidad interna o movilidad pendular porque teníamos unos inconvenientes en que no todo el mundo conoce la división político-territorial a escala de parroquia. ¿Dónde vive usted? ¿Usted se moviliza? Sí, yo me muevo de Guarenas a Caracas. Ajá, pero ¿a qué parte de Caracas? Bueno, Caracas. Caracas tiene 22 parroquias y a su vez tiene 5 municipios que son de otro estado, que es lo que se llama el área metropolitana de Caracas. Bueno, yo trabajo en Altamira y el empadronador no sabe si Altamira es Gran Caracas, es Caracas, qué parroquia, qué municipio. Entonces eso en la prueba pilotos nos ocasionó ruido y decidimos pues eso debe ir acompañado con una muy buena instrucción del empadronador. Eso nos limitó y tuvimos, esa pregunta fue particularmente suspendida. Lo otro es tener un stock sustancial en las grandes ciudades como Maracaibo, como Caracas, como Valencia y Aragua, de tener un stock de empadronadores, porque una cosa es Caracas, donde nosotros el empadronador se puede movilizar por transporte, por metro, por vehículo, y otra cosa es estar pateando de 7 de la mañana a 8 de la tarde con una pepa sol en pleno verano, y el empadronador al fin de la tarde o al final de la semana se iba. Entonces había que volver a entrenar otro empadronador y había que tener un stock de empadronadores que estuvieran ahí a la mano a la hora de faltar. Como conclusiones, podemos decir que Venezuela a lo largo de estos periodos de 1873 ha tenido un proceso de migración interna e internacional muy grande. Venezuela particularmente, y Jorge lo sabe que es así, estamos bien interesados en que este año y parte del año que viene se haga un estudio más profundo de lo que es la migración interna y la migración internacional con acompañamiento de CELADE para poder estudiar la posibilidad de la incorporación en las proyecciones de población de esta variable. Siempre las proyecciones de población, Venezuela no ha sido un país de procesos migratorios internacionales, sino más bien de recibir procesos migratorios, ¿no? Por todo los procesos normales de Latinoamérica y de Europa. En conclusión, el volumen de población que se mueve anualmente entre las entidades federales entre el año 96 y 2001 está por el orden de los 105.000 habitantes, personas en promedio. En cuanto a la migración reciente entre las entidades federales, se trata de un fenómeno de alta concentración. Esto es un total de pérdida del 81,7%, correspondiente solo a 3 entidades, Distrito Capital, Vargas y Sucre. Mientras que del total de las ganancias, el 81,9% se distribuye en 5 entidades. Miranda, que tiene por el orden de los 2.700.000 habitantes, Anzoátegui 1,5 millones, Monagas 1 millón, Aragua 1.200.000 y Carabobo 2.500.000 habitantes. Estamos hablando de estados no tan fuertes como Brasil, pero sí estamos hablando con estados que superan el 1 millón de habitantes, y eso es, para nosotros, eso es ciudades muy grandes, donde los procesos migratorios se van, pero las actividades sociales, creación de hospitales y escuelas, no ha sido con el mismo impulso que ha tenido los procesos de migración. Es de interés resaltar que el cambio de patrones migratorios intermunicipales pues se puede observar como flujo migratorio de lo rural al destino urbano, porque se tienen identificados los municipios urbanos o municipios rurales, a ser de origen urbano y de destino rural. Ha habido más bien un proceso que hay una teoría dentro del INE que más bien hay un proceso de
regresar a su municipio de origen. Esa teoría está ahí, vamos a terminarla de comprobar, o por lo menos a sus estados de origen. Está por comprobarse con las definitivas del censo del 2012. Solamente me quedaría decir que, bueno, que los paquetes utilizados para el procesamiento están en CS Pro para la imputación y depuración, y tenemos un grupo de trabajo con Redatan, y los tabulados definitivos se van a sacar pues en Redatan ya. Bueno, muchísimas gracias, espero no haber sido tan extenso y bueno. Gracias, Zulma.